Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Como siempre les traigo lo mejor del mundo del drama, el romance y el misterio que nos llega directamente desde Turquía. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos secretos jugosos y, como dice el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y por supuesto, Estambul, el corazón de tantas historias apasionantes. En este vídeo, no solo vamos a chismear un poquito sobre los rumores y las verdades a medias que circulan por internet, sino que también vamos a analizar cómo la ciudad de Estambul, con sus calles llenas de historia, su arquitectura imponente y su ambiente vibrante influye directamente en las historias de amor y desamor que tanto nos enganchan. Así que si eres fan de las series turcas y te encanta estar al día con los últimos chismes, este es tu lugar. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, con análisis, recomendaciones, noticias y todo lo que necesitas saber para estar al tanto del mundo de las series turcas. Y no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos que también son adictos a las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a empezar con la serie que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que, de paso, nos enamoró a todos de Estambul, Senkalkam, traducida como Love is in the air, o Llamas a mi puerta. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Su beca es repentinamente cancelada y Eda culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. La trama da un giro inesperado cuando Serkan le propone a Eda un trato: si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una relación llena de amor, humor y malentendidos. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y no era para menos, la forma en que se miraban, la manera en que compartían risas fuera de las escenas, todo apuntaba a que la ficción se había colado en sus vidas reales. Y aquí es donde entramos al terreno del chisme. Durante el rodaje de Senkalkam, Hande y Kerem negaron insistentemente que existiera algo más que una amistad entre ellos. Pero, por favor, ¿quién les creía? Las fotos que publicaban en sus redes sociales, las miradas cómplices que se dedicaban en las entrevistas y la forma en que se comportaban juntos, eran demasiado sospechosas. Los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Y no se equivocaban. Recuerdo que las redes sociales explotaban con cada nueva foto o vídeo que aparecía, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Era una locura. Los foros y los grupos de fans se dedicaban a construir teorías sobre su relación, buscando pruebas de que estaban juntos. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos de que su pareja favorita de la televisión se hubiera convertido en realidad. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y de deseos de felicidad para la pareja. Su relación duró aproximadamente 1 año y medio, y durante ese tiempo, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Eran la pareja del momento. Su relación era portada de revistas, tema de conversación en programas de televisión y fuente de inspiración para miles de fans. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem llegó a su fin. A principios de 2022, anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. ¿Qué pasó entre ellos? Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se rumoreaba que las apretadas agendas de ambos y las presiones de la fama habían contribuido al final de su relación. Fue un golpe duro para todos. Muchos fans se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero lamentablemente el tiempo confirmó la noticia. Ahora, volviendo a Estambul, es imposible hablar de Senkalkam sin mencionar la importancia de la ciudad en la serie. Estambul, con sus paisajes impresionantes, sus calles laberínticas y su ambiente romántico, es un personaje más en la historia.
Las escenas grabadas en el Bósforo, en el Gran Bazar, en los cafés y restaurantes de la ciudad, le dan un toque mágico a la serie. Estambul es el escenario perfecto para una historia de amor como la de Eda y Serkan. Cada rincón de la ciudad se convierte en un escenario de ensueño, un lugar donde el amor puede florecer. El Bósforo, con sus aguas cristalinas y sus majestuosas mansiones, es testigo de los encuentros románticos de la pareja. El Gran Bazar, con su bullicio y su colorido, es el lugar perfecto para las compras y las aventuras. Los cafés y restaurantes, con su ambiente acogedor y su deliciosa comida, son el escenario ideal para las citas románticas. Pero Senkalkam no es la única serie turca que ha cautivado al público con su trama y sus locaciones en Estambul. Otra serie que ha sido un éxito rotundo es Aşk Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras. Esta serie, también del género de comedia romántica, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, interpretada por Hande Erçel, y Murat Sarmaz, interpretado por Burak Deniz. Hayat es una joven que vive en Estambul con sus amigas y está en busca de trabajo. Por una confusión, la confunden con otra persona y la contratan en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante que al principio no le agrada para nada. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, la atracción entre ellos se hace inevitable. La serie nos muestra la evolución de la relación entre Hayat y Murat, desde la antipatía inicial hasta el amor incondicional. Aşk Laftan Anlamaz es una serie fresca, divertida y llena de romance. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable y la trama te engancha desde el primer episodio. Además, la serie muestra diferentes facetas de Estambul, desde los barrios más populares hasta los lugares más lujosos. La serie nos lleva a recorrer los barrios más humildes de Estambul, donde vive Hayat, y nos muestra la vida cotidiana de la gente común. También nos lleva a los lugares más lujosos de la ciudad, donde trabaja Murat, y nos muestra el mundo de la alta sociedad turca. Y hablando de Burak Deniz, recientemente protagonizó otra serie turca que ha dado mucho de qué hablar, Samaran. Esta serie, disponible en una popular plataforma de streaming, se aleja de la comedia romántica y se adentra en el género del drama fantástico. En Samaran, Burak Deniz interpreta a Maran, un ser mitad humano mitad serpiente que se enamora de Sasu, una joven interpretada por Serini Sarkaya. Esta serie ha demostrado la versatilidad de Burak Deniz como actor, alejándose de los papeles de galán romántico y explorando personajes más complejos y oscuros. La serie está basada en una leyenda turca y está llena de misterio, magia y efectos especiales. Samaran ha sido un éxito de audiencia y ha generado mucha conversación en las redes sociales. Aunque la serie no se desarrolla completamente en Estambul, algunas escenas fueron grabadas en la ciudad, aprovechando su rica historia y su atmósfera mística. Estambul, con sus antiguas ruinas y sus leyendas ancestrales, se convierte en el escenario perfecto para una historia de fantasía. Ahora, volviendo al tema de Hande Erçel, quiero mencionar otra serie en la que ha participado y que también ha sido muy popular, Güneş İnkler, traducida como Hijas del Sol. En esta serie, Hande Erçel interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y problemática que se muda a Estambul con su madre y sus hermanas. Esta serie marcó un antes y un después en la carrera de Hande Erçel, consolidándola como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Güneş İnkler es un drama juvenil que aborda temas como el amor, la amistad, la familia y los secretos del pasado. La serie fue un éxito de audiencia y consolidó la carrera de Hande Erçel como una de las actrices más populares de Turquía. La serie nos muestra los desafíos que enfrentan los jóvenes al crecer, los problemas familiares, las relaciones amorosas y la búsqueda de la identidad. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin después de Senkalkam? Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Recientemente protagonizó una serie llamada Yaşamayanlar, una producción original de una plataforma de streaming en la que interpreta a un vampiro. Esta serie marca un cambio en la carrera de Kerem, ya que se aleja de los papeles de galán romántico y se adentra en un género más oscuro y arriesgado. Kerem Bürsin ha demostrado su talento como actor al interpretar personajes muy diferentes entre sí, desde el galán romántico hasta el vampiro. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de otras series turcas que han sido un éxito rotundo y que han sido grabadas en Estambul, como Kara Para Aşk, Medcezir, Yerde y Kukur. Cada una de estas series tiene su propia historia, sus propios personajes y sus propios paisajes de Estambul que nos enamoran.
Estambul, con su diversidad cultural y su riqueza histórica, es el escenario perfecto para todo tipo de historias. Estambul es una ciudad mágica, llena de contrastes y de historias por contar. No es de extrañar que tantas series turcas elijan esta ciudad como escenario principal. Estambul es el corazón de Turquía y el alma de sus telenovelas. La ciudad se convierte en un personaje más en las historias, aportando su propia personalidad y su propio encanto. Y volviendo a Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque su relación haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca sigue vivo. Senkal Kapm siempre será recordada como la serie que los unió y que nos hizo soñar con el amor en Estambul. Quién sabe, tal vez algún día vuelvan a trabajar juntos en otro proyecto y nos sorprendan con su química nuevamente. Solo el tiempo lo dirá. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans siguen soñando con una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. Recuerden que Estambul es mucho más que un simple escenario, es un personaje más en estas historias que tanto nos apasionan. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Este es el lugar para compartir todo lo que sienten por las series turcas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.